tal? Realmente me da mucho gusto seguir con ustedes en este seguimiento, en el análisis y la revisión de todos los temas necesarios para que puedan desarrollar lo necesario, lo requerido por el estándar EC0217.01 dentro de la planeación didáctica. Y el día de hoy vamos a ver el tema 4, que se refiere a los estilos de aprendizaje dentro de la planeación didáctica. Y para esto pues vamos a analizar primero que nada a qué se refieren los estilos de aprendizaje. Ustedes irán dándole forma a todo el ambiente instruccional, a todo su diseño instruccional, considerando elementos, como lo hemos venido viendo, de las teorías de aprendizaje. Ahora vamos a analizar cuáles son los estilos de aprendizaje bajo los cuales los seres humanos, de acuerdo a nuestras características personales, a nuestro perfil, a nuestra experiencia, usamos o utilizamos para aprender, para llevar nuestros procesos de aprendizaje. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Se refiere a los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos a través de los cuales los estudiantes o los participantes de un curso perciben e interaccionan en los diferentes ambientes de aprendizaje. Recordemos que este ambiente instruccional va a variar de acuerdo a la naturaleza del tema, al nivel de complejidad de los objetivos que se planteen, de la necesidad de capacitación de los participantes, a las herramientas que se estén utilizando, herramientas y técnicas que se estén utilizando dentro de este ambiente instruccional para cumplir los objetivos. Y bueno, para esto quiero comentarles, que estos estilos de aprendizaje, les voy a poner aquí en pantalla una información muy interesante que la vayan siguiendo conmigo y ahorita la van a poder apreciar en pantalla para que podamos irla analizando. Toda esta información enriquece dentro de lo que estamos viendo en este tema y nos aporta elementos útiles para poder aplicarlos en el diseño instruccional. El estilo de aprendizaje consiste, en definitiva, en cómo la mente procesa la información. Es decir, una vez que llega por los diferentes sentidos, cómo el ser humano la va procesando de acuerdo a ese nivel de complejidad con que se esté bajando esa información. Cómo es fluida por las percepciones de cada individuo, influida por la percepción de cada individuo con el fin de alcanzar aprendizajes eficaces y significativos. Es decir, que realmente llegue esta información, estos conocimientos al participante y que tenga la capacidad y la oportunidad y las herramientas para poderla procesar de tal manera que la haga útil y práctica en su vida cotidiana, en su vida laboral, en su vida personal, que realmente ese aprendizaje se haga significativo porque lo va a utilizar en sus desempeños, en los diferentes roles que él tiene en su vida social, profesional, personal. Por ejemplo, cuando se aprende un nuevo concepto, algunos de los estudiantes se centran mucho en los detalles, porque es su forma de aprender, su forma de obtener la información para procesarla. Otros en los aspectos más lógicos. Esto es de acuerdo a los procesos mentales que cada una de las personas tiene. Otros, por ejemplo, prefieren hacerlo leyendo o llevándolo a la práctica a través de actividades, es decir, aprenden ejecutando, aplicando ese conocimiento. No sé si les ha pasado, pero de repente encontramos personas que dicen, ¿sabes qué? Está muy padre un audiolibro, pero yo necesito tenerlo en físico y leerlo, no solo escucharlo para poder aprender. Entonces esto, nos refiere a que cada una de las personas, cada uno de los seres humanos aprendemos, adquirimos, tenemos estilos de aprendizaje diferentes. Y esto ustedes, obviamente, en este diseño instruccional lo deberán considerar. Por esto que acabo de mencionar, es necesario planificar, integrar actividades ajustadas a los estilos de aprendizaje de los participantes de manera que sean más perceptivos cuando reciban o perciban los objetivos del programa, es decir, ¿cuál es el objetivo que voy a seguir? Bueno, de acuerdo a ese objetivo, voy a implementar actividades, voy a integrar al diseño instruccional actividades que permitan que el participante aprenda de diferentes formas, porque no podemos generalizar y decir, este grupo todo
aprende de esta manera sino que vamos a integrar diferentes elementos de los diferentes estilos de aprendizaje o formas de aprendizaje para que todos aquellos que aprendan de una forma tengan esos elementos. Estos que aprenden de esta otra forma tengan sus propias herramientas y elementos y puedan realmente cumplir los objetivos de aprendizaje que finalmente es la intención de un programa de formación. Entonces, bueno, una vez que hemos visto esto, quiero comentarles que vamos a analizar la información que, de acuerdo al estándar de competencia, S0217.01, nos dice que debemos de considerar dentro de todo este esquema instruccional. El estilo de aprendizaje, como ya mencioné hace un momento, no es solo uno, no es fijo, va variando con el tiempo, inclusive en un mismo individuo. En una etapa de su vida puedes ser más perceptivo y más receptivo de determinada forma, y con el paso del tiempo y con la adquisición de experiencia y con la madurez y con el cambio de circunstancias en las que vive, también puede cambiar su forma de aprender o enriquecer esa forma de aprender. Entonces, bueno, va variando con el tiempo de acuerdo a cómo los estudiantes van desarrollando su propio proceso de aprendizaje y de las técnicas y herramientas, justamente lo que les comentaba, que van adquiriendo durante su vida laboral, personal, estudiantil. Y bueno, para revisar estos diferentes tipos de aprendizaje o cómo el ser humano aprende, vamos a revisar algunos esquemas y estudios que han hecho diferentes autores. Vamos a revisar lo que Ned Herman nos dice, David Cole, Paul MacLean, Roger Sparry y Howard Gardner, y vamos a analizar un esquema de aprendizaje muy conocido que le llaman BAC, de Richard Blander y John Grinder. Esto es lo que vamos a ver enseguida. Ustedes van a poder estar viendo en su pantalla los diferentes cuadros que refiero para que podamos analizar justamente estas diferentes teorías de aprendizaje que estos autores han definido. Ustedes pueden observar en pantalla que Ned Herman nos dice que bajo un modelo que se inspira este modelo en los conocimientos del funcionamiento cerebral, él define que hay 4 formas distintas de operar en el cerebro, de pensar y de crear, de aprender y en suma de convivir con el mundo. Fíjense qué interesante, porque en esta aportación que hace Ned Herman nos dice que además de toda la parte obviamente de creativa, de aprendizaje, es toda la intención que se tiene en este aprendizaje es para convivir de una manera adecuada o integrarnos de una manera adecuada socialmente, relacionarnos socialmente con el mundo. Nos menciona 4 formas distintas, nos marca 4 cuadrantes aquí, y bueno, el primero de ellos, o 4 áreas, nos menciona la A, la B, la D y la C. En la A, que es la área cortical izquierdo, ustedes lo pueden ver en pantalla, se trabaja toda la parte analítica, metafísica, lógica, crítica y realista. Es más concreto, más objetivo, más de revisar la información y analizarla y encontrar una secuencia lógica todo. Aplica mucho ahí el pensamiento crítico para justamente esta parte lógica, darle sentido y poder llevar ese aprendizaje a su vida, a su práctica real de vida, y que le sea obviamente significativo este aprendizaje. En el área B, que la pueden ver en la parte izquierda de abajo, es el área límbico izquierdo. Aquí se maneja toda la parte donde es controlado el conocimiento, organizado, concreto, ordenado y minucioso. Es mucho más la parte de la organización, del control de esta información para poderla aplicar. Debe de encontrar en este cuadrante, en esta área, debe encontrar el participante orden, porque como recibe y percibe la información, busca ser minucioso para poderle dar ese orden y poder bajar, ahora sí que a su práctica, a su utilidad, esta información. En el área del lado derecho, el área cortical derecho, ahí se encuentra la parte creativa, la parte artística, la parte global,
intuitiva, conceptual. Ahí es donde se trabaja el aprendizaje sobre estas áreas, donde es más libre el individuo de generar y de crear. No hay tanta estructura, sigue más el instinto, la intuición. Y en el área límbico derecho, que la ven en color rojo, se trabaja el conocimiento, se procesa el conocimiento de todo lo sensible, lo emotivo, también de lo intuitivo, por eso está del lado derecho, relacional, social y espiritual. Ahí tocan ya muchas áreas de principios, valores, paradigmas, creencias, y está junto con el área cortical derecho, pues tocando un área más humanista, ¿verdad? Más de ser un ser individual, pero libre de pensar, de crear, de buscar diferentes formas de hacerlo sin la restricción de un proceso ni mucho control, sino que es más libre de manejar el conocimiento. Entonces, bueno, teniendo la claridad de estas 4 áreas, podemos considerar algunos elementos importantes de acuerdo a la naturaleza del curso que cada uno de ustedes desarrolle y planifique. ¿Qué elementos debo de trabajar? Actividades que apoyen a este tipo de aprendizaje de acuerdo a lo que Ned Hermann nos dice. Y bueno, por aquí hay un poquito más de información al respecto de lo que son los diferentes tipos de aprendizajes. Ahora vamos a estar viendo, por aquí se los comparto en pantalla, les comparto lo que David Kolb nos dice en sus estudios sobre los tipos de aprendizaje. Dice que el aprendizaje está basado en la experiencia. Concibe este proceso en 4 etapas. Primero, la experiencia concreta. Y aquí la persona que está en el proceso de aprendizaje debe darse lugar a las experiencias inmediatas y específicas que dan pie a la observación. Es decir, en esta parte debe de considerar siempre que haya previamente experiencia. En la segunda etapa nos dice que debe haber una observación reflexiva. La primera etapa, que fue la experiencia concreta, simplemente es dar lugar a esa experiencia, que puede ser a través de la observación sin ser tan analítico. Ya en la segunda etapa él establece que para que el aprendizaje se dé bajo su concepto y su idea o su teoría es con la experiencia, se debe dar la observación reflexiva. Es decir, ya no solo observo lo que está pasando, el evento o la información que me llega, sino que reflexiono acerca de aquello que estoy observando para poder, a partir de lo que observo y reflexiono de esta experiencia, puedo elaborar una serie de hipótesis. Ya aquí entra un poquito más esa parte del constructivismo, ¿verdad? Digo, pensando en las teorías de aprendizaje, pues también aquí está, se integran elementos de este tipo. Y bueno, se elabora una serie de hipótesis generales sobre la información que es recibida, de lo que la información que es recibida pueda significar. La tercera etapa que nos dice David Kolb para el aprendizaje es la conceptualización abstracta. En esta parte, a raíz de las hipótesis que se formen, qué considero, qué creo, qué imagino que pueda hacer estas hipótesis, se forman conceptos abstractos y las generalizaciones, es decir, no vamos a lo específico, sino a lo general de una manera más ambigua, más amplia. Y en la cuarta etapa ya es la experimentación activa. Aquí finalmente el individuo que está aprendiendo experimenta o practica esos conceptos que, de acuerdo a la observación y a la observación reflexiva y a esas hipótesis que hizo, porque todavía no tiene concreto el conocimiento, la información, entonces la aterriza a la parte práctica para entonces justamente crear y materializar como en su proceso de aprendizaje todos esos conceptos y situaciones que está aprendiendo. Esto es lo que nos dice David Kolb, y Kolb clasifica estos estilos de aprendizaje de acuerdo a las preferencias que los alumnos tienen a la hora de manejar o asimilar y procesar la información
que se les está presentando. Aquí él establece que existen varios tipos de alumnos, los alumnos activos y divergentes. Las características distintivas de estos alumnos incluyen que se involucran y que hay un compromiso total con lo que están aprendiendo, que no hay prejuicios. Aquí nos dice que estos alumnos aprenden mejor cuando las actividades les representan, las actividades de aprendizaje les representan un desafío, porque saben que hay crecimiento. Entonces se comprometen de lleno con esto. Les proponen actividades cortas y concisas. No les gusta andar como por las ramas y dándole vuelta al asunto. Quieren la práctica concreta para poder asimilar el aprendizaje. Y cuando se sienten emocionados con la actividad es cuando mejor aprenden, porque justamente esta motivación los lleva a involucrarse de manera plena. Existen otro tipo de alumnos, según Kolb, que son alumnos reflexivos o asimiladores. Inclusive nosotros mismos nos podemos identificar, sí, yo aprendo mejor de esta forma, o yo soy este tipo de alumno cuando aprendo esto, ¿verdad? Los alumnos reflexivos o asimiladores. Estos alumnos se caracterizan por observar los acontecimientos y tratar la información desde muchos puntos de vista distintos, ¿no? Analizan la información desde diferentes perspectivas. Su especialidad es la de recolectar la información y examinarla minuciosamente antes de realizar la hipótesis. Algo que les quiero recomendar, colegas, es que de acuerdo a la información que vamos analizando, pueden ir ustedes relacionando los diferentes tipos de aprendizaje. Si ustedes observan a estos alumnos reflexivos o asimiladores, están aprendiendo desde un área que nos explicaba Nerd en la anterior, que tiene que ver con esta parte de ser minuciosos en la información, analíticos, para poder hacer significativo ese aprendizaje. Y entonces estos alumnos reflexivos y asimiladores, retomando, analizan minuciosamente para poder, entonces, después de este análisis, de esta revisión tan minuciosa, hacer una hipótesis de acuerdo a lo que están aprendiendo. Y aprenden mejor cuando pueden observar detenidamente la información que les rodea, es decir, con calma, sin prisas, a diferencia de los activos divergentes que quieren la actividad concreta. Estos activos reflexivos necesitan tiempo para poder analizar y asimilar esa información. Aprenden mejor cuando se les ofrece tiempo justamente para analizar y reflexionar antes de actuar o practicar. Y también cuando pueden pasar desapercibidos. No les gusta ser como el centro de atención. Déjenme como en la incógnita y yo analizo y saco mis conclusiones y hago mis hipótesis. Eso es otro tipo de alumnos. Otro tipo de alumnos que nos dice Kolb que hay son los alumnos teóricos o convergentes. Este tercer tipo de alumnos tienden a acomodar e integrar la información, convirtiéndola en teorías más complejas y con una lógica fundamental sólida. Su pensamiento se organiza de forma secuencial, tiene un orden de secuencia, un orden lógico de secuencia, recorriendo una serie de pasos antes de generar cualquier tipo de conclusión. Estos alumnos aprenden mejor cuando se les presentan modelos objetivos, teorías y sistemas, porque eso les aporta mucha información con la cual pueden justamente convertir toda esta información en alguna teoría un poquito más compleja. Cuando la actividad les representa un desafío, cuando pueden investigar y rastrear más información, a estos alumnos les gusta buscar más de lo que el instructor les puede estar dando, pero ¿sabes qué hacen? Llegando a su casa, empiezan a investigar más de esa información porque requieren más elementos para poder enriquecer sus teorías o sus hipótesis antes de generarlas. Y los alumnos pragmáticos o acomodadores. Los alumnos pragmáticos se sienten cómodos poniendo en práctica nuevos conocimientos, las teorías y las técnicas que van aprendiendo. Conforme lo aprendo, lo quiero poner en práctica. Estos alumnos aprenden mejor cuando se les ofrecen actividades en las que puedan relacionar las teorías con situaciones prácticas. Ok, me estás dando la información, ponme un ejemplo y déjame hacerlo para poder aprender. Es su forma más práctica de aprender. Cuando pueden observar cómo se realiza la actividad, porque justamente necesitan elementos previos a la práctica para poder hacerlo. Y cuando pueden poner en práctica todo lo que van aprendiendo. Kolb nos presenta este esquema aprendizaje a través de la experiencia.
Y bueno, nos pone esas cuatro etapas que mencionamos hace un momento. Se las dejo aquí, por supuesto, para que también ustedes tengan un apoyo visual mucho más concreto. La parte de experimentación concreta, la parte de experimentación reflexiva, la experimentación abstracta y luego la experimentación activa y lo que representa cada uno de ellos. Y bueno, pues entonces para seguir con el análisis de estos diferentes autores, vamos a pasar a ver la información que nos comparte Paul MacLean. Fíjense, este autor es un pedagogo, dio a conocer en el siglo pasado que el cerebro actúa, fue como algo que aportó y que sumó a todas las teorías de aprendizaje que había. Dice que el cerebro actúa como si tuviera 3 cerebros en uno, ¿sí? Aquí le llaman la teoría del cerebro triple. Les voy a compartir aquí pantalla para que vean cómo está el esquema de lo que plantea Paul MacLean. Aquí lo van a poder ver y me van a ir siguiendo en el análisis de la teoría del cerebro triple. Fíjense qué interesante. Es decir, él dice que dentro del cerebro manejamos como 3 subcerebros, ¿verdad? O sea, enfocados a diferentes aspectos de aprendizaje. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. El cerebro le llama a uno de esos 3 cerebros neocórtex, ¿sí? Neocorteza, límbico, que es el mamífero, y el reptiliano, que es el primitivo. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos involucrados con todos estos temas de aprendizaje, de pedagogía, hemos escuchado acerca de estas diferentes teorías. Nos dice Paul MacLean que el cerebro más nuevo es el neocórtex, es el último que se forma en el ser humano y es la corteza cerebral o sustancia gris. Este cerebro maneja toda la parte lógica, analítica, ordenada. Decide si nos conviene hacer una cosa u otra. Qué interesante, porque bueno, nosotros hemos estado viendo ahorita las otras teorías de los diferentes tipos de aprendizaje o formas de aprendizaje de otros autores, y ellos también consideran esta parte dentro del proceso de aprendizaje de un ser humano en alguna área, ¿verdad? En la parte cognitiva, en la parte del cerebro. Entonces, Paul MacLean nos dice que en el neocórtex, en la corteza nueva, en el neocorteza, está toda esta parte lógica, esta parte de análisis, objetividad. Luego nos dice que hay otro cerebro que es el límbico, que es el mamífero. Y este cerebro dice que controla nuestras emociones. Es el segundo que se forma y maneja nuestras 3 emociones: la ira, la alegría, nuestras diferentes emociones. La ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, inclusive el asco o la repulsión sobre algo. En este cerebro intermedio es el segundo que se forma en el ser humano y atiende a toda esta información que tiene que ver con nuestras emociones, con lo que me mueve, con lo que me motiva, con lo que me limita. Sí, es todo aquello que a través de esas emociones me permite avanzar o no. O me congela en un momento que no puedo avanzar de donde estoy, ni retroceder, porque esas emociones están involucradas en esta parte. Es una información muy interesante porque gran parte de lo que se refiere a la inteligencia emocional se trabaja desde este cerebro, ¿sí? Y bueno, está el otro cerebro que maneja dentro de este cerebro triple, que es el reptiliano o primitivo, porque es el primero que se forma en el ser humano. Va como de adentro hacia afuera, si se fijan. Es el primero que se forma y maneja nuestros comportamientos instintivos o automáticos de supervivencia, el hambre, la sed, el sueño, el sexo. Este cerebro es el que atiende a todo ese proceso natural intrínseco para el ser humano de aprendizaje de supervivencia o de sobrevivencia desde que nacemos, ¿no? Entonces, como dice aquí, es el primero que se forma, el reptiliano primitivo, el segundo que se forma es el límbico mamífero y el tercero que se forma es el neocórtex o neocorteza. Y cada uno de ellos atiende a diferentes áreas en el aprendizaje del ser humano. ¡Qué interesante! Bien, ahora vamos a ver lo que
Howard Gardner nos menciona. Ustedes pueden ver aquí en pantalla su fotografía inclusive. Este psicólogo investigador de la Universidad de Harvard establece que no hay un solo tipo de inteligencia dominante, sino que hay 8 tipos de inteligencia. Fíjense cómo se va enriqueciendo todo con muchos elementos este tema de los diferentes tipos de aprendizaje, porque nosotros vamos a tener una vasta opción de elementos que podemos integrar a nuestro diseño instruccional para apoyar al proceso de aprendizaje del participante del curso, considerando los diferentes estilos de aprendizaje. Ustedes tienen aquí en pantalla un cuadro donde se mencionan las 8 inteligencias múltiples. Él nos menciona que hay una inteligencia espacial. Aquí esta inteligencia permite observar el entorno e interpretarlo como generar imágenes que no existen, imaginación. Esta inteligencia capacita o elabora un criterio sobre lo correcto visualmente y detecta detalles que suelen pasar desapercibidos. Es muy... en la parte de observación se involucra mucho. Está presente en los arquitectos, ajedrecistas y pintores, es decir, tienen una visión del espacio mucho más amplia, ven muchos más detalles en general en el espacio, ¿no? En la parte espacial. En esta parte de la inteligencia, acuérdense que son los diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia lingüística, es la capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito y la comunicación oral y gestual. Suele darse en escritores, periodistas, políticos. Esta información de las inteligencias, como dice el autor, no es que exista una más importante que otra, todas son importantes. En ocasiones nos vamos a encontrar con participantes de los cursos que tienen desarrolladas más algunas de las inteligencias, pero no es porque deba de predominar, sino que se pueden desarrollar las otras y eso nos sirve para poder entonces enfocar elementos que le aporten y que le ayuden a su proceso de aprendizaje, sumándole, integrándole el desarrollo de las demás inteligencias. Está la inteligencia corporal, que es aquella que utiliza habilidades motrices para expresarse y ejecutar movimientos complejos. Esta está presente en deportistas, actores y artesanos. Toda la parte manual, como quien dice. La interpersonal. Esta inteligencia facilita la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. Aquí se presenta generalmente en profesores, psicólogos y pedagogos. ¿Por qué? Porque la inteligencia interpersonal te lleva a la reflexión, a la introspección, a analizar esas emociones y sentimientos para entonces poder tomar decisiones. También se relaciona mucho con la inteligencia emocional, porque en la medida en que esta inteligencia esté desarrollada, hay una mayor facilidad de control de los sentimientos y de las emociones, o de administración de los sentimientos y de las emociones. Está la inteligencia naturalista, que es la capacidad de relacionarse con el entorno natural. Se encuentra más desarrollado en las personas que se relacionan con especies animales, vegetales y la geografía con soltura, es decir, con personas que se dedican a alguna actividad o que viven en un entorno mucho más natural y que están en relación directa con vegetales, con animales, con diferentes aspectos de la geografía. Está la inteligencia matemática, que bueno, antiguamente se creía que era la única inteligencia. Si sabías manejar esta parte de las matemáticas, entonces eras inteligente. Y si no la sabías manejar o no era tu fuerte, entonces no eras inteligente. Actualmente ya no es así, por supuesto. Y esta inteligencia es la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. Se da en los científicos informáticos o ingenieros. Ellos tienen un tipo de inteligencia de matemática más desarrollada. ¿Por qué? Porque su función profesional requiere que tengan desarrollada muy altamente esta inteligencia, ¿verdad? Está la inteligencia musical, las funciones vinculadas con el ritmo y la interpretación o ejecución de música, y en este caso, pues con este tipo de inteligencia está más desarrollada. Es propia de aquellos que están relacionados, por supuesto, con el ámbito de la música. Y la inteligencia facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal,
capacidad de empatizar con los demás. Qué interesante esto, porque nos lleva justamente a esa parte humanista donde se busca una interrelación con su entorno de una manera cordial y armónica. Es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos, tienen esa facilidad y lo desarrollan más. Entonces podemos encontrar que de acuerdo a la función o el rol que desempeñe en su vida profesional, social, la persona, puede ser que tenga más desarrollada alguna de las inteligencias por la necesidad que tiene de aplicación, pero no significa que no pueda desarrollar las otras, y tenemos que buscar que desarrollen todas las demás dentro de este proceso de aprendizaje, porque todo es una parte integral del desarrollo de una persona que está en este proceso de aprendizaje. Y bueno, vamos a analizar ahora lo que nos dice el neurobiólogo Roger Sperry. Si se fijan, estas diferentes teorías se ha generado por personas que tienen diferentes profesiones, que lo están viendo desde diferentes puntos de vista, de acuerdo a su profesión o a su especialidad, a su área de especialidad. Este neurobiólogo, que es Roger Sperry, ganó el premio Nobel en 1981 en medicina por sus investigaciones sobre las funciones de los hemisferios del cerebro, y define, de acuerdo a sus estudios, que la forma de pensar y actuar de una persona se da de acuerdo a la utilización de la diferenciada de los hemisferios del cerebro. Él dice que el ser humano aprende a través de sus dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo, aquí ustedes van a poder ver en pantalla el esquema del cerebro con las especificaciones de lo que cada uno de ellos trabaja o atiende en el aprendizaje. El hemisferio izquierdo domina las tareas de análisis y verbales. Es la que se ocupa del lenguaje y de las operaciones lógicas, analíticas y lógicas. El hemisferio derecho maneja las tareas de espacio, música, entre muchas otras que no son de análisis como el hemisferio izquierdo, sino que son más de intuición, de percepción, ¿sí? Controla las emociones y las capacidades artísticas y espaciales, como les decía, de percepción, ¿verdad? Aquí viene muy claramente especificado, en el hemisferio izquierdo está la lógica secuencial, lineal, simbólico, basado en la realidad, verbal, temporal, abstractos, símbolos, lenguaje, expresión oral, sigue directivas, o sea, sigue esquemas, escucha, asociación auditiva. El hemisferio derecho es toda la parte intuitiva, al azar, holístico, concreto, fantasioso, no verbal, atemporal, analógico, relaciones espaciales, formas y patrones, expresiones artísticas, creatividad, visualización, sentimientos y emociones. Está perfectamente definido qué atiende cada área, y ustedes, por supuesto, si van a considerar elementos de esta teoría, se integrarán actividades que saben que pueden manejarse de determinada forma con personas que tienen determinado perfil, ¿de acuerdo? Nada más para que ustedes lo tengan claro, cómo es que está aprendiendo esta persona. Y bueno, les decía, vamos a revisar este modelo BAC de Richard Bandler y John Grinder. Se utilizan estas palabras, dado que establece 3 áreas o 3 formas de aprender dentro de este esquema, dentro de este modelo BAC, que es visual, auditivo y kinestésico. Y también, como les decía, también es un tema que yo creo que la gran mayoría de las personas que se dedican a la instrucción, a la facilitación de aprendizaje, a la capacitación, han escuchado, porque nos aporta elementos muy interesantes para apoyar al participante de un grupo o a los diferentes participantes, de acuerdo a su forma de aprendizaje, a que cumplan sus objetivos de aprendizaje. Y bueno, nos menciona justamente que hay dentro de este esquema, de este modelo BAC, diferentes formas de aprender. La persona que aprende visualmente absorbe grandes cantidades de información con mucha rapidez a través de la observación y establece fácilmente relación entre los conceptos. La persona que aprende, que es auditiva y que aprende mejor escuchando, dice que aprende de las explicaciones orales, si se las dan a él, e inclusive si está escuchando que le explican a otra persona, percibe y comprende rápidamente de manera auditiva, y son exitosos en aprender música, por ejemplo, ¿verdad? Aquí aparece 2 veces. Y los que aprenden, los que son kinestésicos, que aprenden de manera kinestésica,
utilizan todo su cuerpo, todos sus sentidos para aprender. Aprenden mejor experimentando, pues puede ser en un laboratorio, en un entorno óptimo para desarrollar una práctica determinada o algunos proyectos, ya que necesitan ellos moverse, sentir, interactuar, sentirse como libres para poder utilizar justamente todos sus sentidos, todo su cuerpo para aprender. Aquí necesitan ellos percibir de diferentes formas el aprendizaje porque utilizan justo todo su cuerpo y sus sentidos para aprender. Y bueno, hasta aquí dejaremos el tema de los diferentes estilos de aprendizaje. Muchas gracias.